Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Porque nada hay imposible para Dios. Recuerda que para Dios todo es posible si puedes creer que Él hoy tiene un plan maravilloso para ti. Recuerda que Dios quiere que hoy te vaya muy bien. Ha enviado ángeles que te acompañen hoy. No estás solo. La palabra de Dios te acompaña y en este momento se va a pronunciar para que la escuches, la guardes en tu corazón y vivas en alegría plena en este día martes. Les comparto el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículos 32 al 38. En aquel tiempo llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Pidan pues al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me ha llamado mucho la atención que Jesús sintió compasión al ver a todas estas personas que vagaban como ovejas sin pastor y que iba por las comarcas curando toda enfermedad. ¿Será que hoy hay muchas enfermedades en el mundo? Claro que sí, muchas enfermedades. Algunas de esas enfermedades no son físicas. De hecho, la mayoría de enfermedades no son físicas. Son enfermedades anímicas, espirituales, que podemos sanar fácilmente con el poder de la palabra de Dios. Jesús vio a toda esa gente y se compadeció. ¿Ya te compadeciste de este mundo que está enfermo? Hemos de sentir compasión por el mundo. Fue lo que me movió en el año 2003 a empezar a contemplar la posibilidad de dejar mis sueños, la carrera que tenía pensada, el ambiente familiar, para lanzarme a la vida sacerdotal, a la vocación. Sentir compasión por el mundo que no conoce la palabra, que no conoce a Jesús, sabiendo yo que Jesús me hacía tan feliz, tan pleno. Entonces eso me movió a entregar mi vida, a evangelizar. Dice la palabra de Dios hoy que había un endemoniado mudo. Cuando Jesús expulsó al demonio, el mudo habló. Hoy, queridos hermanos, Dios quiere que hablemos de Él, pero estamos mudos. ¿Por qué? Porque en el mundo hay mucha presencia del enemigo, del demonio. Y en el ambiente cotidiano no se habla de Dios, la gente está muda. Y el demonio sí tiene sus emisarios para que hablen del mal. Pues necesitamos, con el poder de la palabra, porque Jesús expulsaba al demonio era con la palabra: vete, deja a esta persona tranquila, apártate, Satanás. Con la palabra de Dios que proclamemos en el mundo, el demonio se tiene que ir y el mundo va a empezar a hablar de Dios. En las noticias se va a hablar más de Dios. En los medios de comunicación se va a hablar más de Dios. Necesitamos esa evangelización. Pues el primero soy yo. La pregunta es sencilla. ¿Tú ya estás hablando de Dios? No, padre, me da vergüenza. Padre, no, yo no sé. ¿No sabes hablar de Dios? ¿Te cuesta hablar de Dios? Pues Jesús quiere expulsar de ti cualquier presencia, así sea pequeña, del enemigo, porque una presencia pequeña ya no permite hablar de Dios.
Estoy mudo, vivo mudo, me cuesta hablar de Dios, hablar del Evangelio. Pues el Señor hoy me quiere sanar y me quiere poner a hablar. Expulsó al demonio y el mudo habló. Yo empecé a hablar cuando me confesé, empecé a hablar de Dios cuando acepté al Señor en mi vida, cuando fui rechazando toda obra del mal en mi corazón. El enemigo salió y empecé a hablar. Es hora de hablar de Dios, hermanos. El mundo nos necesita. El mundo tiene muchas enfermedades. Los consultorios psicológicos, psiquiátricos están llenos de personas físicamente sanas, pero emocionalmente, espiritualmente destruidas, enfermas. Tenemos este llamado a sanar. Recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Hay gente que tiene dolencia de soledad. Hay gente que tiene dolencia de incomprensión. Hay gente que tiene dolencia de falta de autocontrol, dominada por los vicios. Hay gente que tiene dolencia de traición. Y así podría seguir nombrando dolencias y enfermedades. Y el Señor nos dice que con su palabra podemos sanar. Con el anuncio del reino de Dios, esas personas van a sanar. De hecho, ya ustedes han dado muchos testimonios, como por este medio digital se han sanado, han recibido la palabra de Dios. Pues yo necesito ayudantes, porque dice hoy el Evangelio, la mies es abundante, pero los trabajadores se cuentan con los dedos de la mano. Necesito multiplicadores de la gracia. Necesito personas como tú que me ayuden a llevar este evangelio a otro hermanito, a otra persona que está triste y que necesita esta palabra, este mensaje de aliento. Necesito multiplicadores de la gracia que se quieran formar en la escuela de formación, que se quieran formar en la escuela de oración, en estos dos proyectos de evangelización, para que aprendan a sanar las heridas del mundo, para que aprendan a anunciar el reino de Dios, para que aprendan a discernir que este mundo lo que necesita no es una vacuna contra el coronavirus, sino el amor de Dios que sana una sociedad enferma por el egoísmo, el consumismo y el pecado. Queridos hermanos, los necesita el Señor. Bienvenidos a esta escuela de formación. Bienvenidos a este espacio de conocimiento de la palabra de Dios. Y desde hoy puedes empezar a llevar la buena noticia. Desde hoy puedes empezar a sanar personas. Si vas y compartes este contenido con otro, ya lo estás sanando, lo estás animando, lo estás levantando, le estás abriendo la vista, estás expulsando de él la fuerza del mal y sembrando en esa persona la palabra de Dios. Y cuando eso pase, la persona empezará a hablar de Dios. Y el que habla de Dios, el que tiene a Dios en sus labios, habla palabra poderosa que sana, que libera, que transforma realidades, familias, naciones, el mundo entero. Ese es el propósito del Evangelio, es el propósito del Señor. La gracia del Señor con cada uno de ustedes en este día, y les bendiga Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.